Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con muchísimas ganas de dejarse llevar por historias llenas de pasión, intriga y, por supuesto, mucho amor. Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las series que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje directo a Turquía, esa tierra mágica que nos ha regalado algunas de las telenovelas más adictivas y emotivas que hemos visto. Y sí, como lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de esas series turcas que nos hacen suspirar sin parar, esas que nos mantienen pegados a la pantalla desde el primer hasta el último capítulo. Vamos a explorar ese amor turco al instante que nos engancha con cada mirada, cada escena y cada giro inesperado. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras recomendaciones. Únete a esta gran comunidad de adictos a las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience la maratón de amor turco. Y para comenzar este viaje apasionante, permítanme recalcar porque las series turcas han logrado cautivar a audiencias de todo el mundo. No es solo la belleza de sus paisajes, ni la intensidad de sus melodramas, sino una combinación de elementos que las hacen únicas. Las producciones turcas han sabido fusionar la tradición y la modernidad, creando historias que resuenan con las emociones más profundas del ser humano. Desde los vestuarios que evocan la riqueza de su cultura, hasta las actuaciones cargadas de expresividad, cada detalle está cuidadosamente pensado para sumergirnos en un mundo de ensueño y pasión. Los guiones exploran temas universales como el amor, la venganza, la familia y la lucha por la justicia, pero siempre con un toque distintivo que refleja la idiosincrasia turca. Además, las series turcas han sabido aprovechar el poder de las redes sociales, generando una comunidad de fans que no solo consumen las historias, sino que también las viven intensamente compartiendo sus emociones y debatiendo cada giro de la trama. Este fenómeno ha trascendido fronteras, convirtiendo a las series turcas en un verdadero fenómeno cultural global. Y hoy vamos a profundizar en algunas de esas joyas que han conquistado nuestros corazones. Vamos a comenzar este recorrido con una joya que seguro ha conquistado a más de uno, Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en Latinoamérica. Esta serie, que mezcla comedia romántica con drama, es un auténtico torbellino de emociones. Los protagonistas Can Yaman y Demet Özdemir nos regalan una química en pantalla que simplemente traspasa la pantalla. Can interpreta a un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, un hombre que ha viajado por el mundo, recolectando experiencias y recuerdos que lo han hecho un ser enigmático y atractivo. Su personaje irradia una masculinidad cautivadora, pero también una vulnerabilidad que lo hace irresistible. Por otro lado, Demet da vida a una joven soñadora e impulsiva, Sanem, que aspira a convertirse en escritora, una mujer que vive con la cabeza en las nubes, pero con los pies firmemente plantados en su realidad familiar. La trama gira en torno a su encuentro inesperado, un choque de mundos que termina entrelazando sus vidas de una manera que ninguno de los dos imaginaba. La serie es una oda al amor juvenil, a los sueños y a la libertad, con un toque de humor que la hace irresistible. Sanem, con su torpeza adorable y sus ocurrencias, añade la chispa cómica a la trama, mientras que Can, con su mirada penetrante y su carisma arrollador, añade el toque de pasión. Cada escena entre ellos es una explosión de sentimientos, una montaña rusa de risas y lágrimas que nos mantiene enganchados hasta el final. Además, los paisajes de Estambul, donde se desarrolla la historia, son simplemente espectaculares, una postal de la belleza turca que añade un encanto adicional a la serie. La mezcla de la bulliciosa ciudad con sus rincones escondidos y mágicos crea un telón de fondo perfecto para esta historia de amor que nos hace soñar. Erkenci-Kuş es perfecta si buscas una serie para enamorarte de principio a fin, con personajes entrañables y una historia que te hará reír, llorar y, por supuesto, suspirar. Su popularidad fue tal, que se ha transmitido en multitud de países, dejando una huella imborrable en el corazón de los amantes de las telenovelas. Un dato curioso es que la química entre Can y Demet fue tan fuerte que muchos creyeron que su romance traspasó la ficción, aunque ellos siempre lo negaron. Pero incluso sin una confirmación oficial, la magia que transmiten en la pantalla es innegable, y su trabajo en Erkenci-Kuş será recordado como uno de los grandes ejemplos de química en la televisión. La siguiente parada en nuestro viaje de amor turco nos lleva a Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Aquí nos encontramos con otra historia de comedia romántica, pero con un toque muy particular. Eda, interpretada por la bellísima Hande Erçel, es una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero,
una chica independiente y luchadora que no se deja amedrentar por las adversidades. Eda es el ejemplo de una mujer empoderada que busca su propio camino, pero una beca cancelada la obliga a aceptar un trato con Serkan, el exitoso y arrogante arquitecto interpretado por Kerem Bürsin, un hombre obsesionado con el trabajo y con una personalidad fría y calculadora. Este trato consiste en fingir ser su prometida durante un par de meses. Y como suele pasar en estos casos, lo que comenzó como un acuerdo de negocios pronto se transforma en una atracción irresistible. La dinámica entre Eda y Serkan es fascinante, con sus personalidades opuestas que chocan constantemente, creando situaciones cómicas y románticas. Eda, con su espíritu libre y su sarcasmo, desafía constantemente la rigidez de Serkan, mientras que él, a pesar de su aparente frialdad, se siente atraído por la vitalidad y la pasión de ella. Cada encuentro entre ellos es una batalla de ingenio y un juego de seducción que nos hace reír a carcajadas y suspirar de amor. Senkalkam es una serie que te engancha desde el primer capítulo por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y, sobre todo, la increíble química entre los protagonistas. Es una serie que nos recuerda que el amor a veces surge de las situaciones más inesperadas y que los polos opuestos no siempre son tan opuestos como parecen. La historia también explora temas como la importancia de los sueños, la lucha contra las injusticias y el valor de la amistad. Los personajes secundarios, como los amigos de Eda y los socios de Serkan, también añaden un toque especial a la trama, creando un mundo de relaciones y emociones que nos atrapa por completo. Algo que quizás no sabías es que esta serie también tuvo un gran impacto internacional, consolidando a Hande Erçel y Kerem Bürsin como dos de las estrellas turcas más importantes del momento, y se dice que el amor de la ficción también floreció en la vida real. La química entre ellos era tan palpable que los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, haciendo que la serie fuera aún más comentada y seguida por fans de todo el mundo. Continuemos con el romance y el drama que nos ofrece Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nos sumerge en una historia de amor prohibido que te hará llorar a mares. Kemal, un joven de clase media, un hombre de principios y valores, con un futuro prometedor en la ingeniería, y Nihan, una chica de la alta sociedad, una mujer sensible y artista que se siente atrapada en las convenciones sociales, se enamoran profundamente, pero sus diferencias sociales y las maquinaciones de terceros los separan. Esta no es una historia de amor fácil, es una historia de pasión y sufrimiento que pone a prueba los límites del corazón. El obstáculo principal es el poderoso y malvado Emir Kozcuoğlu, un hombre obsesionado con Nihan que hará todo lo posible por mantenerlos separados. Años después el destino los vuelve a unir, pero su amor enfrenta nuevos desafíos. El reencuentro de Kemal y Nihan es un torbellino de emociones, una mezcla de alegría y dolor que nos muestra que el amor verdadero puede superar las barreras del tiempo y las circunstancias. Kara Sevda es una historia apasionante, llena de giros inesperados y momentos desgarradores. La actuación de Burak y Neslihan es simplemente impecable, logrando transmitir todo el dolor y la pasión de sus personajes. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, cada detalle es una muestra de la intensidad de sus emociones. Esta serie explora temas como el amor imposible, el sacrificio, la venganza y la lucha contra las injusticias sociales. Nos muestra cómo las diferencias sociales pueden ser un obstáculo difícil de superar, pero también cómo el amor verdadero puede ser la fuerza más poderosa para luchar contra las adversidades. Si buscas una historia que te haga vibrar de emoción y que te deje pensando durante días, Kara Sevda es una excelente opción. Es una serie que te hará reír y llorar, que te hará cuestionar el significado del amor y la justicia, y que te dejará una huella imborrable en el corazón. Además, es importante mencionar que esta serie se convirtió en la primera telenovela turca en ganar un premio Emmy internacional, un reconocimiento a su calidad y a su impacto en la audiencia global. Este premio es un testimonio del talento de su equipo de producción y de la calidad de su historia, que ha logrado conmover a millones de personas en todo el mundo. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Yerde o Infiltrado. Esta serie de acción y suspenso también tiene su dosis de romance, aunque en un contexto mucho más intenso. Atay Ulusoy interpreta a Sarp, un joven que se infiltra en una organización criminal para desmantelar la DED. Dentro. Sarp es un personaje complejo, un hombre que ha vivido situaciones difíciles y que ha tenido que endurecerse para sobrevivir. Su misión es peligrosa y solitaria, pero su determinación es inquebrantable. La historia es un torbellino de traiciones, giros inesperados y mucha tensión.
Cada episodio es un laberinto de intrigas y engaños que te mantiene al borde del asiento. Pero en medio de todo este caos, también encontramos momentos de amor y esperanza, especialmente entre Sharp y Melek, interpretada por Ben Susoral. Melek es una abogada idealista que se cruza en el camino de Sharp, y su conexión es inmediata e intensa. Si bien el romance no es el eje central de la serie, las escenas entre Sharp y Melek son muy emotivas y nos muestran que incluso en los ambientes más oscuros puede haber un rayo de luz. Su relación es un refugio en medio de la tormenta, una fuente de esperanza en un mundo de corrupción y violencia. Yerde es una serie adictiva que te mantiene al borde del asiento con su ritmo vertiginoso y su trama intrincada. Es perfecta para quienes disfrutan de la acción y el suspenso, pero también para aquellos que buscan una historia de amor con un toque diferente. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la justicia y la corrupción, y nos muestra cómo las decisiones de una persona pueden tener un impacto en muchas otras. Un dato interesante es que esta serie es una adaptación de la película estadounidense The Departed de Martin Scorsese, y a pesar de que la premisa principal es la misma, la serie turca le da un toque único con su propia identidad. La serie turca profundiza en los personajes y sus motivaciones, creando un mundo más complejo y matizado. Además, la música, la fotografía y las actuaciones son impecables, creando una experiencia televisiva que te dejará sin aliento. Volvamos al terreno del romance con Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es un clásico indiscutible de las telenovelas turcas. Adaptación de una novela del mismo nombre, nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y mayor que ella. Biter es un personaje fascinante y complejo, una mujer que ha sufrido en el pasado y que busca una mejor vida. Se casa con Adnan pensando que podrá encontrar la felicidad y la estabilidad que anhela, pero pronto se da cuenta de que su matrimonio es una prisión dorada. Pero la llegada del sobrino de Adnan, Belul, interpretado por el guapísimo Quantatlu, desata una serie de pasiones prohibidas que tendrán consecuencias devastadoras. Belul es un joven carismático y seductor que pone a prueba los límites de la moral y la lealtad. La atracción entre Biter y Belul es instantánea e irresistible, y su relación se convierte en un torbellino de deseo y culpa. Aşk Memnu es una historia de amor, deseo, traición y celos que te atrapa desde el primer minuto. La actuación de Beren Saat como Biter es simplemente magistral, transmitiendo la complejidad de un personaje atrapado entre la pasión y la ambición. Su mirada, sus gestos, sus silencios, cada detalle nos revela la tormenta emocional que se desarrolla en su interior. Si bien es una serie con algunos años, su trama sigue siendo relevante y su calidad de producción es indiscutible. La historia explora temas como la infidelidad, la moralidad, la hipocresía social y el poder destructivo de la pasión. Es una serie que se ha transmitido en numerosos países y que ha dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. De hecho, es considerada por muchos como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. La serie fue un éxito rotundo en su emisión original, y sigue siendo popular hasta el día de hoy, lo que la convierte en un clásico atemporal. Y para finalizar, no podíamos dejar de mencionar Erkay, o Orgullo. Esta serie nos transporta a la región de Mardin, en el sudeste de Turquía, una zona rica en historia y cultura, para contarnos una historia de amor y venganza. Los paisajes de Mardin son impresionantes y añaden un toque mágico a la trama. Miran, interpretado por Agnanzu, busca vengar la muerte de sus padres, un hombre obsesionado con la justicia que ha dedicado su vida a planear su venganza, pero sus planes se complican cuando se enamora de Reyyan, interpretada por Ebru Şahin, la nieta del hombre al que culpa por su tragedia. Reyyan es una mujer de buen corazón que se ve atrapada en medio de una guerra familiar que no entiende. La conexión entre Miran y Reyyan es un torbellino de emociones, una mezcla de amor y odio que los mantiene unidos a pesar de las adversidades. Erkay es una serie que te atrapa por su intensidad emocional, sus impresionantes paisajes y la química entre sus protagonistas. Es una historia que explora temas como el perdón, la redención y el poder del amor para sanar las heridas del pasado. La serie nos muestra cómo el amor puede surgir en las situaciones más inesperadas y cómo puede cambiar nuestras vidas de manera radical. Si buscas una serie que te emocione, te haga suspirar y te mantenga al filo del asiento con cada episodio, Erkay es una excelente opción. Además, la serie ha destacado por la belleza de su fotografía y su banda sonora, que complementa a la perfección el drama y el romance de la historia. La música es un elemento clave en la serie, añadiendo un toque emocional a cada escena.
La serie tuvo un éxito tan grande en su país de origen, que rápidamente se convirtió en una de las producciones más populares del momento y llegó a varios países. El éxito de Erkay demostró el poder de las telenovelas turcas para conectar con las audiencias a través de historias universales y emociones profundas. Pero el universo de las telenovelas turcas es mucho más amplio y diverso de lo que hemos podido explorar hoy. Hay muchas otras series que merecen ser mencionadas y que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Por ejemplo, Medcezir, la adaptación turca de la serie estadounidense de OC, que narra la historia de un joven de clase baja que se muda a un vecindario de lujo, encontrando el amor y la amistad en un mundo nuevo y desafiante. También está Mutesem YZYL, o El Sultán, una serie histórica que nos transporta al Imperio Otomano, con sus intrigas políticas, sus amores prohibidos y su grandiosidad. O Kuzey Güney, una historia de dos hermanos que se enamoran de la misma mujer, creando un triángulo amoroso lleno de tensión y drama. Y no podemos olvidar Fatmagul Suku, una serie que aborda temas sensibles como la violación y la lucha por la justicia, con una historia conmovedora y actuaciones impactantes. Cada una de estas series tiene su propio encanto y su propia historia que contar, y todas ellas son ejemplos del talento y la creatividad de la industria televisiva turca. La popularidad de las telenovelas turcas ha generado un fenómeno cultural a nivel mundial, con millones de personas siguiendo las historias y enamorándose de sus personajes. Las series turcas han sabido llegar al corazón del público gracias a su calidad, a sus historias emocionantes y a sus actores talentosos. Pero además de su valor de entretenimiento, estas series también han servido como una ventana a la cultura turca, mostrándonos sus tradiciones, sus costumbres y sus valores. A través de las series turcas, hemos podido conocer un país rico en historia y cultura, con una diversidad que nos sorprende y nos cautiva. Las telenovelas turcas han logrado derribar barreras culturales y lingüísticas, conectando a personas de todo el mundo a través de sus emociones. Y bien, mis queridos televidentes, este ha sido nuestro viaje por el apasionante mundo del amor turco al instante. Hemos recorrido historias de comedia romántica, drama intenso, acción y suspenso, y hemos visto cómo el amor se presenta en diferentes formas y contextos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Estas series nos demuestran que el amor es un sentimiento universal que nos conmueve y nos hace soñar, sin importar el idioma o la cultura. El amor es un lenguaje que todos entendemos y que nos conecta a un nivel profundo. Ahora me gustaría saber qué les pareció esta selección. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que les haya robado el corazón y que creen que deberíamos mencionar en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Me interesa saber qué personajes han cautivado sus corazones, qué historias les han dejado una huella y qué emociones han experimentado al ver estas series. Y si este vídeo les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras recomendaciones. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiendo nuestra pasión por las telenovelas. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura. Los espero en el próximo vídeo, hasta la próxima y que sigan disfrutando del amor en todas sus formas. Recuerden que el amor está en todas partes, solo hay que abrir el corazón y dejarse llevar por su magia.